Gracias, Señor. Buenos días. Este tiempo especial les saludamos en el nombre de Jesús. Y esta mañana nos regocijamos en Dios porque Él es nuestra fortaleza, Él es quien nos conoce. Pero también en medio de esto, su amor continúa, su presencia cada día se hace más fuerte en nosotros, en nuestras vidas, en nuestro ser. Cada día está allí manifiesta esa gracia infinita y especial del Señor. Así que esta mañana nos regocijamos en nuestro Dios, nos regocijamos en el Rey de Reyes y Señor de Señores, fortalecemos nuestro corazón en Él, recordando exactamente la forma de llamado que Dios tiene. Ahora, el llamado de Dios viene dice la Biblia que el Señor nos separa desde el vientre para ese llamado. La concepción de la misma vida es un milagro, porque para que un espermatozoide fecunde un óvulo se necesita, mejor dicho, alrededor de 4 o 5 millones de espermatozoides, y entre esos ganamos nosotros. Llegamos de primeros, ahí pudimos introducirnos, pudimos llegar. Pero todo este sustento de la vida lo hace Dios con un propósito, recordarnos quién exactamente, no estamos por casualidad. Hay un Dios todopoderoso, tiene ese poder y esa gloria de sostenernos, de fortalecernos, de regalarnos la vida, de darnos la parte especial y esencial, de recordarnos exactamente que no es simplemente razón y motivo del acaso, es decir, del azar, sino del propósito de Dios. Vamos a orar esta mañana y fortalezcamos nuestro corazón en Él siempre. Bendito Dios, Señor. Hoy, bendito Rey, gracias, nos acercamos, Señor, a tu presencia. Hoy nos fortalecemos en ti, en el poder de tu fuerza. Hoy nos fortalecemos en tu amor, en tu misericordia. Nos fortalecemos en aquel que tiene el poder, la unción, la gloria y la majestad. Bendito Dios, en ti, precioso Rey de Reyes, Señor. Nos fortalecemos porque tú eres nuestro Dios, Señor, que nos sostiene, que nos sustenta, Señor, que sigues derramando cosas especiales, proezas, maravillas, Señor, sobre tu pueblo. Gracias, bendito Rey, Señor, te damos loor, te damos alabanza, honor, exaltación por siempre, papá. Hoy, Señor, tus misericordias fieles se extienden, bendito Dios, al norte, al sur, al oriente, al occidente, Señor. Hoy la gracia tuya, bendito Dios, viene, Señor, para sostenernos y sustentarnos, Señor, en cada una de las cosas que realizamos, cada una de las actividades que logramos y obtenemos, amado Señor. Yo te clamo este tiempo, bendito Dios, te clamo esta hora, precioso Rey de Reyes, para que tu gloria, Señor, Dios mío, siga obrando, sigas tú ministrando, precioso Dios, Señor. Gracias, bendito Rey, porque hoy podemos, Señor, abrir nuestros ojos y mirar tus maravillas, Señor. Abrir nuestros labios y proclamar la grandeza de tu santo nombre, proclamar, Señor, tu bondad y tu verdad. Señor, clamar a ti, bendito Dios, como dice tu palabra, que clamemos a ti, Señor, y tú nos oirás, Señor. Si te clamamos de todo nuestro corazón, te encontraremos, bendito Rey de los cielos. Gracias, porque tú estás siempre, Señor, Dios mío, con tu pueblo. Estás, Señor, allí, bendito Dios, cada día, cada instante, cada momento, Señor, de tal manera que nos regocijamos, de tal manera que nos fortalecemos, de tal manera que nos sustentamos, de tal manera que podemos ver tus bendiciones, tus maravillas, tu bondad, amado Dios. Gracias, Rey de los cielos, Señor, por lo que estás haciendo y harás en nuestras vidas, amado Señor, porque esa fortaleza tuya viene a nuestro corazón, Señor, porque derramas en abundancia, en poder, en gloria, Señor, sobre tus hijos, Señor, en forma sobrenatural, Señor amado, todo lo que tú has preparado, bendito Dios de los cielos, Señor. Cómo no adorarte esta mañana, cómo no bendecir tu nombre, Dios mío, cómo no glorificarte, Señor, si tú sigues ministrando a nuestro ser, derramando en nuestros corazones, Señor amado, esa gloria tuya, poderosa, bendito Dios, sobrenatural, Padre mío, esa gloria que nos lleva, bendito Dios del cielo, Señor, a ver, Dios del cielo, tus propósitos cumplidos, tu bondad y tu verdad, Señor amado. Gracias, bendito Dios, porque aquí está tu fortaleza sobre tu pueblo, tu fortaleza sobre tus hijos, Señor, Dios mío. Hoy, Dios de los cielos, Señor, fluyendo, Padre mío, en poder, fluyendo en gloria y en unción, Dios de los cielos, en el nombre de Jesús, Papito Santo. Yo te alabo esta mañana por todo lo que estás haciendo y harás, por tu fidelidad, amado Dios. Te alabo, Señor, porque grandes y poderosas, maravillosas son tus obras, grandes, poderosas, maravillosas tu poder, tu bondad, Señor. Alabado seas, mi Dios, engrandecido, Señor, engrandecido, mi Rey, engrandecido, Padre eterno, engrandecido, Dios de poder, Saramacinda, Babacay, Viterecay, Alibasoa. Ay, bendito Dios del cielo, ay, bendito Rey de gloria, y bendito Rey de paz, Señor amado. En el nombre bendito de Jesús te exaltamos, en el nombre bendito de Jesús te glorificamos, en el nombre bendito de Jesús te damos loor a ti, precioso Dios, loor por siempre, loor para siempre, para basanda, rama
Maquía, Babacay, la Bacenda. Ay, bendito Dios, sigue, Señor, ministrándonos, precioso Dios, Señor. Oramos esta mañana por todos aquellos que están allí, Señor, Dios mío, enfermos o afectados. Levantamos la vida de Gerson Mina, Señor, en esa unidad de cuidados intensivos de Gerson USA, Señor, en esa unidad de cuidados intensivos, Señor, clamamos, bendito Dios, para que la gloria tuya, Señor, le cubra. Clamamos para que tú, bendito Dios, obres en él, Señor. Tómale, bendito Dios, tómale, Señor de señores. Ahora, Dios mío, derrama sobre su ser, derrama sobre su vida la unción de tu Espíritu, derrama sobre su vida la gracia sobrenatural tuya, derrama sobre él, Señor, el poder, Dios mío, la frescura de tu Espíritu Santo, Señor. Hoy se va de su vida todo lo que ha estado afectando este tiempo, papá. Ahora, por el poder de la palabra, Señor, declaramos la gloria tuya sobre Gerson, Señor. Declaramos tu poder, Dios mío. Oramos por la hermana Rubiela Quintero, Padre mío. Gracias por tu sierva, Señor. Oramos porque allí en esa clínica donde está, Señor, ella vea tu gloria, Señor. Allí, Dios mío, en esa unidad donde ella se encuentra, vea tu poder como lo ha visto tantas veces, Señor, porque esta es una mujer de fe, Señor. Porque tu palabra dice claramente, bendito Dios, Señor, que eres tú nuestro sanador, Dios mío. Eres Jehová Rafa, Señor, nuestro sanador, Señor. Y tú, Dios, sanas tu hija, tú la levantas, Señor. Tú la sostienes, Padre mío. Ahí está tu gloria para cubrirla esta mañana. Ahí está la gloria tuya, la unción tuya, el poder, Señor, para levantarla y sustentarla, para levantarla y sostenerla, para derramar sobre ella, Señor amado, maravillas, Señor, en cantidad, maravillas en abundancia, maravillas, Señor amado. Gracias, Dios, te proclamamos. Gracias, Dios, te bendecimos. Gracias, Dios, te honramos, Señor. Gracias, mi Rey, te exaltamos, Señor amado. Quitaramakai, vivivicanda, alabazo, alabazaya. Oh, Señor, gracias, oh bendito Rey, gracias. Oh poderoso, gracias, amado Señor, en el nombre santo, glorioso de Jesús, Señor, te rendimos todo honor y toda alabanza, todo honor y toda adoración, todo honor y toda majestad, todo honor y toda exaltación, Señor. Y taramasei, bebé, kenda, la machica, babazoa. Oh Señor, gracias, fluye. Oh mi Dios, gracias, fluye, Señor. Oh mi Dios, Señor, sustenta, Padre, ahora, Dios mío, en el nombre de Jesús. Trae, bendito Dios, esa gloria fresca de tu Espíritu sobre sus vidas, amado Señor. Oramos esta mañana por la vida de Alfredo, Señor, Saá, bendito Dios. Oramos por Freddy Saá, Señor, oramos por él, bendito Dios, para que tu gloria, Señor, lo cubra, para que tú, Dios, lo ministre, para que tú derrames en él, Señor, el poder de tu majestad, Señor, el poder de tu santidad, amado Dios. Fluye en Freddy esta mañana. Muéstrale tu amor, muéstrale tu poder, Señor. Muéstrale tu gloria a él, Dios mío. En esta hora, Señor, él pueda ver, Dios del cielo, que tú no lo has dejado solo, Señor. Que tú no lo has desamparado, bendito Dios. Que tú lo sostienes, bendito Rey de Reyes. Gracias. Gracias por tu fidelidad, amado Dios. Gracias por tu presencia sobre su ser. Gracias porque tú, Dios mío, Señor, eres su restaurador, bendito Dios. Gracias porque tú lo guardas del mal, de toda palabra de maldición, de hechicería, bendito Dios. En el nombre de Jesús declaramos la gloria tuya sobre él. Declaramos la unción tuya sobre su ser, sobre su cuerpo. En este tiempo, bendito Dios del cielo, para sostener a Freddy, para sustentarlo, bendito Dios, para guardarlo a él, para guardar a Mauricio, amado Señor. Dios, trae la revelación de tu Espíritu, amado Dios, de tu palabra sobre sus vidas. Ayúdales a entender, bendito Rey de la Gloria, en dónde está la bendición, Señor. Porque tu palabra es clara cuando nos dice que es tu bendición la que enriquece, la que no añade tristeza con ella, amado Señor. Es tu bendición, precioso Dios, lo que se requiere. Es tu bendición, es tu poder, Señor. Gracias, Dios, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu majestad, amado Dios. Te rendimos la alabanza, te rendimos la exaltación, Señor. Alabado seas y engrandecido, precioso Dios. Gracias, precioso Rey de Reyes, Señor. Tú eres fiel, bendito Dios de la gloria. Estás obrando en ellos, Señor. En cada una de las personas, en las demás personas que están allí afectadas por una u otra razón, Señor. Las demás personas que hoy enfrentan un problema en su hogar, en su casa, en su familia, amado Dios. Gracias, bendito Rey de los cielos. Gracias, Señor de señores, Dios mío. Oh Santo, te adoramos, amado Dios, porque tú eres fiel, Señor, porque tus promesas se cumplen, bendito Dios.
porque tu bondad, Señor, se extiende para ver tus maravillas, amado Dios. Gracias, eterno Rey. Señor, cualquiera que sea la situación que enfrenta tu pueblo, cualquiera que sean las circunstancias, cualquiera que sean, Señor, las condiciones, Dios mío, que hoy se viven, Señor eterno, eres tú, bendito Dios, quien sostiene tus hijos, Señor amado, quien hace ese milagro, bendito Dios, que hoy se necesita, quien obra las maravillas de tu Espíritu, Señor, quien obra la gracia y el favor tuyo, Dios mío, en forma sobrenatural, bendito Dios del cielo, Señor. Gracias, precioso Rey de Reyes, Señor. Tú eres santo, bendito Dios del cielo. Gracias, mi Rey. Te adoramos. A tus pies arde mi corazón. A tus pies traigo lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies. Arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y allí permaneceré, postrado a tus pies. Y allí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Gracias, Rey de Reyes, Señor de Señores. Oh Santo Dios, porque elegimos el mejor lugar, tu presencia. Elegimos el mejor espacio, tu presencia. Elegimos el mejor camino, tu Espíritu, tu presencia. Señor, gracias. Te honramos, mi Dios. Bendecimos tu nombre esta mañana. Gloria a Dios, que el Señor me les bendiga, que la gracia y el favor de Dios repose en cada uno. Estemos por favor en el libro de Primera de Samuel, capítulo 5. Primera de Samuel, y nos corresponde el tema orando y atendiendo el llamado del Señor. ¿Qué dice la palabra? Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando el siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana
He aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca del Dios de Israel acá. Pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestros pueblos, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Señor santo eres tú, mi Dios, Rey de mi paz, de mi fortaleza, Dios de mi santidad y mi plenitud, Dios de gloria, Dios Señor que nos sostiene en cada momento, en cada situación. Gracias por tu palabra hermosa, preciosa esta mañana, Señor. Habla a tu pueblo, porque tu pueblo escucha. Bendito Dios, háblanos, Señor, direcciónanos, porque tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Eres el Dios santo y eterno, bendito y sobrenatural. Gracias, mi Rey. Grande eres tú, Señor. Bueno, damos gracias a Dios, como decía, por esta palabra que nos recuerda exactamente la necesidad de atender el llamado de Dios. Ahora, cuando los filisteos capturaron el arca, sintieron que tenían la gran victoria sobre Israel y sobre el Dios de Israel. Y el hecho, digamos, de vencer un ejército y matar 43,000 hombres y lograr, digamos, una victoria de renombre, aunque el pueblo de Israel se apoyó en tener el arca con ellos, era un motivo de júbilo y de alegría, y el arca la trajeron como un trofeo a la ciudad de Asdod, a la Pentápolis de los filisteos, es decir, a las 5 ciudades claves que conformaban toda la nación de los filisteos. Pero ellos como tal estaban contentísimos, entonces dijeron: como recordatorio traemos el arca del Dios de Israel, la vamos a poner en el templo de Dagón. Dagón era el dios principal de los filisteos, aunque ellos tenían otras divinidades, pero el dios principal de los filisteos era Dagón. Ellos decían que Dagón era el padre de Baal, era una tipología del mismo Nimrod que se menciona por allá en el libro de Génesis. Ahora Dagón generó un culto muy fuerte en toda esa parte del Mediterráneo, porque se asociaba con la figura, la forma de Dagón era una forma de un pez con la boca abierta. Por eso los sacerdotes de Dagón, la tiara que manejaban siempre era una tiara que tiene la forma de la boca de un pez, una tiara que uno la ve hoy, cuando la ve en la religión tradicional, la usa el sumo pontífice de la religión tradicional, dice: no es la misma tiara de Dagón. Era la forma de un pez con la boca abierta. Si usted mira la tiara, tiene esa forma así, abierta, y de acá para acá se desprende, y era siempre esa parte. ¿Qué se decía o qué se pensaba? Dagón era porque el pez es un animal prolífico, es decir, un animal que se multiplica en cantidad. Entonces decía que exactamente el origen de la vida en donde estaba, en Dagón. Dagón era el dador de la vida para los filisteos, era el dios principal y se adoraba como tal. Era una tipología de la multiplicación, y que de él habían salido las diferentes variedades, no solamente de los animales marinos, sino de los terrestres, y entre ellos o al lado de ellos el hombre
tal. Por eso se honraba a Dagón en esa parte. Y entonces esa tiara siempre ha venido y ha estado y permanece hasta hoy. Ser culto a Dagón me llama la atención porque estos días miraba algunas circunstancias del culto a Dagón, cómo está promovido y cómo está levantado allí, sigue vivo. En ese caso, los filisteos entonces veneraban y exaltaban a Dagón. Y se trajo exactamente entonces al Dios de Israel como una captura y como un trofeo para Dagón. Era un regocijo, era fiesta para ellos. Exactamente, se colocó, lo colocaron allí y lo metieron en la casa de Dagón y lo pusieron contigo a Dagón. Es decir, como tal, le recordaría la victoria que ellos habían tenido cada que vinieran exactamente a su celebración religiosa. Pero en este caso, oh sorpresa, al siguiente día ellos se dan cuenta que Dagón aparece postrado ante el Dios de Israel, ante el arca del pacto. Para ellos fue una sorpresa muy grande. Como, imagínense, la estatua de Dagón normalmente esas estatuas eran monolitos, eran hechas eran labradas a piedra, eran labradas ya fuera de mármol o de algún material que trascendiera, o eran fundidas, eran imágenes de talla o de fundición, dependiendo lo que se necesitaba. Las de fundición pues eran de material derretido y las de talla eran las que se hacían exactamente con materiales como el mármol o como otros tipos de materiales fuertes que consistían en encerado. Pero ¿qué sucede aquí con el proceso? Se encuentran que Dagón está postrado ante el arca. Para ellos una sorpresa. Ahora, cuando hablamos del llamado, pensemos en que Dios utiliza muchos métodos. Para los filisteos el pueblo de Israel estaba derrotado totalmente, y derrotado porque dijeron ellos: los vencimos, se acabaron, somos más fuertes que ellos, somos más fuertes que el Dios de Israel. Pero ellos desconocían exactamente que lo que sucedía como tal era que Dios iba a darles una señal, o iba a darles una lección muy grande a los filisteos y al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel, por un lado, en el hecho de que no podían manipularlo, como nosotros no podemos manipular a Dios. La gente piensa muchas veces que tener una imagen de Dios ya demanda que Dios actúe, que encenderle una vela exactamente a Dios demanda que Dios tiene que orar, que hacer determinada cosa Dios tiene que hacerlo. Aún muchas veces que si yo hago un tiempo de ayuno, Dios tiene que ayudarme, Dios me va a responder. Pero Dios sabe qué conviene, y en medio de la respuesta de Dios, Dios quiere como tal que yo sea tocado, impactado, que haya un cambio en mi vida, que haya una transformación. A Dios no lo podemos manipular como antaño se creía, o como muchas personas creen que pueden manipular. Los satanistas creen que si ellos hacen el pentagrama, los demonios los pueden invocar dentro del pentagrama y no habrá efecto secundario si los invocan dentro del pentagrama, aquel de las 5 puntas, la estrella de 5 puntas. Y están convencidos de eso, pero qué tremendo engaño. Ni los demonios se van a estar ahí quietitos. Imagínense en cuanto a esta parte, a Dios, cuando la gente cree muchas veces que puede manipular. Recordemos que Dios es soberano, infinito y poderoso. Para los hebreos, como tal, era el hecho de saber que no se puede tener una relación con Dios en desobediencia, que es necesario ponernos en obediencia, que es necesario restaurarnos en Dios, caminar con el Señor. Para los filisteos, era una señal inequívoca o abiertamente que les iban a dar a ellos una clara enseñanza, el hecho de que no podían manipular a Dios. Ellos creían que tenían el arca y capturaron el arca, entonces capturaron a Dios. Pero, oh sorpresa, su principal divinidad, el que ellos creían que era el padre de Baal, el Dios supremo, terminó doblegado. Entonces dijeron: no, pues hay cositas señales que Dios le permite ver a uno, donde lo pone a pensar. Porque uno dice: para caerse esto, o sea, para que esto se caiga, ¿qué viento entró? No, un viento no pudo ser. Además, si hubiera sido un viento fuerte, caen las demás cosas. Hay aquí, mejor dicho, me entró un viento ciclónico, un huracán, de noche, no vimos, no nos dimos cuenta, estábamos tan dormidos y fue de un minuto y pasó. Hubo un terremoto, un temblor, alguna cosa, porque normalmente los seres humanos tendemos a buscarle explicaciones científicas, explicaciones lógicas a las cosas. Pero si eso hubiera sido así, entonces hubiera caído todo el mobiliario del templo, todo lo demás, inclusive hasta el arca hubiera quedado patas arriba. Entonces no hubiera sido simplemente digamos, algo extra en las circunstancias que se veían. Cuando hablo de que Dios nos llama, Dios muchas veces permite señales que nos ponen a pensar.
Cosas que Dios permite que en ocasiones nos llevan a reflexionar y dicen, venga, esto no, ¿por qué pasaría o qué fue lo que pasó? Donde el hombre tiene que empezar a pensar abiertamente, ¿qué pasa? Hay algo superior, hay algo más allá, hay algo que está gestándose, está produciéndose, y como tal lo tengo frente a mí, aunque yo como no lo discierna y no lo entienda. Samuel fue llamado por Dios, y cuando Samuel fue llamado por Dios, él no entendía y discernía, y ni el mismo Elí entendía al principio, pero luego Elí entendió. Ahora Dios permitió esto para los filisteos para mostrarle una superioridad. Si Dagón era el dios principal, imagínense, ahora terminó quebrantado ahí. Entonces con esto Dios les estaba dando un testimonio de su poder. Ahora dice la escritura que entonces ellos lo que hicieron fue levantar a Dagón y ponerlo en su lugar, porque muchas veces uno quiere cerrar su oído, su mente, su corazón. Dios le está mostrando cosas y muchas veces la gente lo que hace es, no, dejemos eso quietico, yo no quiero saber más de ahí. O sea, me da como algo de miedo, me da como algo de inquietud, me pone como a pensar, y yo no quiero pensar en estos momentos, yo no quiero como ponerme a idealizarme cosas, porque entonces me va a tocar como no creer en lo que creo, me va a tocar desechar lo que yo he tenido hasta ahora y acercarme y hacerme preguntas. Y usted sabe el proceso que hay en medio de eso. Ahora mire la situación, y es que dice la escritura que volvió al siguiente día, ellos colocaron a Dagón, entonces lo colocaron y dicen, bueno, lo volvieron a su lugar, aquí no pasa nada, como dice uno muchas veces, bueno, aquí no pasó más. Pero resulta que al siguiente día, versículo 4, volvieron a levantarse de mañana, y Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiendo quedado Dagón el tronco solamente. ¡Wow! Mire el proceso que Dios permitió. Tremendo, ¿cierto? Dice la Biblia que Dios cortó su cabeza y cortó sus manos. Sorpresa, ya no estaba simplemente postrado, estaba mutilado. Y la mutilación vino con dos partes principales. Si hubiera sido asentar una sola manito, entonces hubieran dicho, no, fue que tal vez se había fracturado ya. Tantos años tiene esta estatua, tantos años tiene la imagen, y mire, se quebró aquí, entonces hay que hacerle una restitución, como hace muchas veces la gente con las estatuas. Entonces lo que hace, no, simplemente aquí se necesita, entonces se le inserta algo, se le ubica esta mano, un pegante firme allí, y se le da una mano de pintura y listo, quedó. Y lo siguen adorando como tal. Entonces, pero ahora Dagón tenía perfectamente cortada la cabeza y las dos manos. ¡Wow! Su accionar y su parte central estaba allí. Y sobre el umbral, en medio de eso, no en la forma como cayó, en la forma donde estaba, no era accidental, era una forma precisa, exactamente. Entonces, segunda forma de llamar de Dios. No solamente fue caído, con la segunda parte Dios les estaba mostrando que no era un accidente. Alguien, ahora para cortar una estatua, para cortar sea una estatua de mármol, un monolito, del material que sea, se necesita, para aquel tiempo se necesitaría por así decirlo, una maquinaria muy precisa, una tecnología muy avanzada, porque es que cortar una roca, la roca normalmente, bueno, hoy en día tenemos esmeriles y cosas por el estilo preciso, punta diamante y cosas por el estilo para cortes como esos, claros y firmes, y hay tipologías de sierras que cortan en ese punto. Para cortarlo así como estaba, se precisaba entonces una tecnología de punta del tiempo, de la época. Perfectamente la cabeza y las manos, eso lo ponía a pensar, dicen, esto no lo hizo un hombre, porque el templo estaba cerrado, no se había abierto por ningún lado. Entonces, no era que habían venido los enemigos de otro lugar, no eran los hebreos que se habían metido, porque era súper vigilado esos templos. No se escuchó como un ruido ostentoso, porque entonces la guardia se hubiera levantado y hubieran sorprendido quién estaba, si era que era algún hombre. No había excavaciones por debajo, como se pensaba, o como podríamos decir nosotros, no, pues que excavaron, no cayeron por el techo porque estaría el roto en medio de eso, no hubo terremoto porque se sentiría, y un terremoto no hubiera quebrado eso, hubiera volteado todo lo demás, si la famosa, o sea, toda la disertación lógica que hubiéramos podido pensar nosotros.
Entonces, la forma como estaba cortado, alguien intervino. Cuando Dios empieza a llamarnos, hace cosas que nos dejan boquiabiertos y que rompen la lógica, que como dice la escritura en el libro del profeta Isaías, prende a los sabios en su sabiduría, porque por muy sabio que ellos sean, hay cosas que lo ponen a uno a pensar y decir, ¿y esto? ¿Y aquí? Mire. Pero, ¿qué pasó con el pueblo? Porque ahí viene el endurecimiento. ¿Qué hicieron? ¡Wow! Se asustaron. Ahora, crearon una tradición. Mire el problema tan grande. Como Dagón cae sobre el umbral y es cortado en el umbral, entonces de ahí para tomar una decisión. ¿Cuál fue la decisión? No ponerse a hacerse preguntas. Es decir, no ponerse a razonar, porque Dios obra en nuestro razonamiento. Si los seres humanos somos de mucho raciocinio, usted sabe que son como los dos polos en la forma de creencia. Hay gente que es muy del corazón, es decir, muy de sentir el amor de Dios, de cómo Dios le ama, de cómo Dios le sostiene y le restaura. Pero hay otros que tal vez son muy del raciocinio, es decir, ¿por qué? ¿Cómo se dio? ¿Cómo se obtuvo? Y empieza un proceso de lógica donde la persona quiere saber por qué, dónde está la hilaridad de aquí hasta acá, en qué forma, cómo se dio, y quiere encontrar entonces del punto A llegar al punto Z con toda una precisión, con tiempo, distancia, con lógica, matemática, por así decirlo, como sea, o con medición. Mira el proceso. Ahora, ¿qué hicieron ellos? No nos vamos a hacer preguntas, nos vamos a hacer raciocinio. Lo tomaron, lo pegaron y lo pusieron allá, en esa parte. Dice la escritura en el versículo número 4, entonces, versículo 5, que crearon una tradición, dice, y fue como tal que entran al templo y no pisan el umbral. Le atribuyeron un tipo de santidad o misticismo al umbral, porque ese es el proceso. Eso es como la gente normalmente dice, no, yo de aquí para allá no paso por tal parte. No, desde que pasó tal situación yo no paso, o yo no vuelvo a tocar tal cosa, no la volví a tocar. Yo no, eso no lo toco. Yo eso no, porque eso me genera miedo. Y los seres humanos somos fáciles para caer en esos procesos, en atribuirles superstición o atribuirles poderes a determinadas cosas. Vuelvo a la misma circunstancia de la tradición de poner el vaso en agua debajo del ataúd del finado o de la finada. La gente cree que si le ponen, o sea, que al muerto le da sed y que si le pone el vaso con agua, entonces el alma sedienta vendrá y tomará el agua. Pero resulta que si lo miramos lógicamente, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que lógico, la gente está allí, los seres humanos generamos calor, porque generamos calor. Y si estamos conglomerados en un lugar, el agua tiene que evaporarse. Si el agua que llueve, que viene del cielo, o usted arroje agua allí, se tiene que evaporar. Póngala en un recipiente, en determinado momento ya va bajando hasta que desaparece. ¿Por qué? Porque hay un proceso que se llama evaporación. Y la evaporación tiene que darse en un ambiente cerrado, en un ambiente abierto, porque así exactamente, si es una de las leyes de la física, exactamente de los estados de los líquidos. Entonces, ahora, ¿qué sucede en medio de eso? Pues la gente prefiere muchas veces atribuirle y dice, no, de todas formas, aunque me digan todo eso, yo sigo poniéndole, porque ¿qué tal que mi mamá tenga sed? ¿Qué tal que mi papá tenga sed? Esa es la creencia y él la pone. Pero tenemos que ser claros, porque muchas veces seguimos, vuelvo y le digo, tradiciones y costumbres basados exactamente en simplemente una creencia, pero no es la realidad, no es la verdad. Miren el proceso aquí. Ellos crearon inmediatamente, dijeron, no, prohibido tocar el umbral. ¿Por qué? Porque allí Dagón cayó, perdió la cabeza, perdió los brazos, pero nadie habla del tema. Es decir, no se puede disertar de ese tema. Cuidadito con cuestionar. Uno de los procesos de hace unos años era que cuando se quería citar la Biblia, se quería citar las Sagradas Escrituras, era prohibido. No se dejaba leer las Escrituras porque decían que se volvía loco a la persona. No, mucho cuidado, que no ir a leer la palabra de Dios. No, imagine, Dios va a dejar su palabra para volver loca a la gente. No, si el ser humano tiene su locura, la tiene con otra cosa, pero lo que Dios trae como tal es bendición, porque su palabra es bendición. Dios dejó su palabra para que la conozcamos, pero con eso se controló mucho a la gente, se dominó y se frenó para que el hombre no conociera a Dios, o para que se sometiera exactamente a creencias vanas y cosas por el estilo. Entonces, esto no quisieron atender, no quisieron saber que había un poder superior, no quisieron como tal entender que Dios les estaba llamando.
que reconocer el poder, que estaban ante un poder superior, les había demandado inmediatamente que cambiaran todo su caminar y volverse al Señor. Ahora dice la Escritura que entonces Dios agravó la mano sobre los de Asdod, versículo 6. Cuando Dios hace un llamado, y muchas veces uno, hermano, es rebelde, y uno como tal quiere cegarse ante las cosas, entonces Dios permite un nivel mayor. Primero fue la caída de Dagón, luego la caída y la cortada de los brazos, la cortada de las manos y la cortada de la cabeza. Y ahora viene entonces, listo, no quisieron creer por ahí. Y Dios sabía, porque cuando el ser humano determina no creer, entonces Dios le da otra oportunidad. Y la otra oportunidad vino, y cuando digo que es el llamado de Dios, es porque Dios le muestra que Él tiene el poder y el control, que hay un poder superior, que la necedad del ser humano no nos lleva a nada bueno. Mira el proceso. La gravedad de la mano de Dios sobre los de Asdod, dice, los hirió con tumores en Asdod. Ahora, hay algunos comentaristas que hablan sobre el hecho de que lo que pasó en Asdod, en Gat y en Ekron, es decir, la enfermedad que se envió era normalmente una forma de hemorroides sangrientos que vendrían, porque normalmente generaban daño a la gente, el dolor. O sea, quien ha sufrido hemorroides sabe lo horrible que son los hemorroides. Exactamente, se generan esos brotes en el ano. Cuando la persona va a defecar, es un proceso, es un dolor espantoso. Para sentarse es un dolor. Hay muchas veces hemorroides de tipo interno, y es una situación muy dolorosa, muy terrible, y es fuerte, mejor dicho. Algunos hasta los operan, pero con el proceso después, los procesos de hemorroides vienen muchas veces por los problemas de estreñimiento en una persona, porque tanto hacer fuerza la persona termina brotándose en esos hemorroides, y es un problema horrible que se genera. Ahora, cuando uno mira un poquito más allá, lo que más aplica es la segunda opción, que sería la peste bubónica. Más que los hemorroides era la peste bubónica. La peste bubónica es una enfermedad que se genera en el sistema linfático del cuerpo. Nosotros tenemos el sistema sanguíneo y el sistema linfático. El sistema sanguíneo transporta la sangre, pero la linfa es una parte de líquido blancuzco o transparente que se da en las células, y como tal esta transporta parte de la grasa. Gran parte de la grasa del cuerpo es transportado por el sistema linfático, que es como tal que lo produce el Señor. Es paralelo al sistema sanguíneo, ahí en esa forma, como tipo de venitas sencillas. Pero la linfa, o el sistema linfático, maneja unas glándulas en el cuerpo que ustedes y yo las tenemos. Las glándulas que tenemos aquí en esta parte de la ingle, las glándulas que tenemos bajo nuestros sobacos, y que las que tenemos acá en esta parte del cuello, y otras las tenemos internas como tal. Cuando un animal me pica normalmente, y me pica en la mano, ¿dónde se confronta el veneno, o dónde va el veneno abiertamente de ese animal? Acá, al ganglio linfático, a este. Y entonces cuando yo siento esa parte, de lo que nosotros decimos comúnmente, es que me dio una seca porque me picó un animal. La seca, ¿qué pasa? Mi cuerpo está luchando exactamente en ese ganglio, está luchando contra el veneno que entró, o contra el virus que entró a mi cuerpo, exactamente, porque la linfa produce unas células que se llaman los linfocitos T y los linfocitos B, que normalmente son como la guardia de defensa más clara que tiene el cuerpo humano. O sea, Dios nos diseñó, y hacer recuento de esto, ¿por qué? Porque nosotros somos en sí toda una maravillosa creación. Y esa maravillosa creación me habla porque, así como también en el sistema sanguíneo hay parte de defensa como los glóbulos blancos, el sistema linfático maneja los leucocitos T y las células T4, para exactamente enfrentar, o sea, son la primera guardia como tal. Cuando viene un virus a mi cuerpo, es la primera guardia que enfrenta. Si fue porque me picó un animal, si fue porque entró un microbio a mi cuerpo, entonces por eso yo siento esa parte de fiebre. Exactamente, mi cuerpo está luchando, está peleando. Si el veneno se extiende un poco más allá, entonces va a afectar otros órganos y ya se corre a otra parte. Ahora, el problema de la peste bubónica es que es un virus que entra por las pulgas normalmente. Las pulgas, las moscas generaban exactamente esa parte. Pero ¿qué sucede? Que las pulgas entonces mordían las ratas, y estas mordían al ser humano, las pulgas de nuevo. Es decir, mordían las ratas, se contagiaban del problema de la peste de las ratas y se la pasaban al ser humano.
Porque antaño había mucho desorden, antaño, digamos, la gente no tenía cuidado en desinfectar los lugares donde dormían, no había alcantarillado, no había muchas cosas. Entonces, toda esa parte, la gente lo que hacía era que lanzaban los excrementos a la calle, en muchas formas, y generaban, o sea, no había una desinfección, y eso generaba muchas cosas terribles. Cuando uno ve en la Biblia que el Señor decía que normalmente cuando una persona iba a hacer sus necesidades tenía que tener una estaca, y era que cavaba un hoyo, hacía sus necesidades y exactamente tapaba. Eso lo encontramos en la palabra, en los campamentos. Y no se podía, o sea, que ser fuera del campamento, ir a hacer las deposiciones a un lugar específico y taparla como el gato, porque eso generaba exactamente que las moscas no llevaran las bacterias al campamento de nuevo. Todas esas situaciones que nosotros miramos. Ahora, ¿por qué tener todo este recuento? Porque fue un pequeño ejército de pulgas lo que trajo como tal todo ese problema para los filisteos. Y empezó entonces, ahora, cuando uno mira la peste bubónica, entonces inflama y los pone del tamaño de un huevo. Imagínense tener estos ganglios linfáticos del tamaño de un huevo, impresionante, porque la linfa vacía toda esa parte de la grasa y todo eso lo vacía en la sangre y se une a la sangre para generar todo el sistema circulatorio. Pero entonces imagínense cuando ella se afecta, inmediatamente la gente empezaba con las inflamaciones aquí y esta se expandía por todo el sistema linfático y generaba unas bolas, así como unas bolas en el cuerpo, unos tumores. Entonces esos tumores eran, pues es sorprendente. La siguiente parte de la peste bubónica es que cuando ella se mete, se acumulaba en las extremidades, entonces las extremidades empezaban a morir y se engangrenaban y se ponían negras. Si usted busca alguna vez sobre la peste bubónica o la peste negra, porque era el otro nombre que se le llamaba, tenía que ver exactamente que morían los órganos y entonces se ponían negros, pero un impresionante negro en las manos o en los pies, donde fuera, y ese órgano moría como tal. Era terrible, la muerte era muy dolorosa. Era impresionante, con altas fiebres, con las inflamaciones. Imagínense cómo se pusieron los de Asdod. Ahora uno dice, ¿cómo así que un llamado del Señor en medio de eso? Tremendo. ¿Por qué? Porque los filisteos, ellos eran muy altivos, eran muy tremendos. Imagínense, mire el problema a dónde llegó. Viene un proceso de peste y no podían hacer nada contra la peste. Y en esa peste que ellos estaban enfrentando, se sentían indefensos. Ahí no valía que eran altísimos, que eran gigantes, muchos de ellos. ¿Cómo hacían contra un pequeño ejército como ese? Pero tan fuerte y tan radical. ¿Cómo hacían frente a un virus o una pandemia como esas? Y que era impactante esa pandemia, porque no era solamente lo que generaba en los cuerpos, sino cómo la gente moría, impresionante. Dice la Escritura que Dios permitió esta parte y los hirió. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Dijeron, no, la única forma que nosotros podemos. La gente no se volvió a Dios como tal. No reconocieron el poder de Dios. Sabían de dónde venía, que es lo más impactante. Escúcheme bien, porque uno dirá, uy, pero por Dios, entonces, ¿por qué los trató así? Fuerte. Porque cuando el corazón se endurece ya no queda más que hacer en muchas circunstancias. Entonces, ¿qué hicieron ellos? No quisieron reconocer, entonces dijeron, no, el problema ¿sabe qué es? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pasémosle el problema a otro. Entonces, ¿le mandaron a quién? Exactamente, a los de Gad, sus vecinos. Pensar, Dios, la única forma que saquemos el arca, porque ahora con eso ellos estaban dando cuenta que el Dios de Israel no lo podían controlar, que había un poder superior enfrentándolos, que había algo, y mejor dicho, donde ellos no podían explicar. Todo eso les demandaría que tendrían que replantear y volverse a Dios, pero no quisieron hacerlo. La dureza del corazón los llevó a pasarle a los de Gad el problema, porque muchas veces es fácil. En medio de esto la gente resiste a lo que Dios le está mostrando, lo que Dios le está llamando. Entonces, ¿qué es lo mejor? Entonces van y hacen otras cosas allá. Pero estos se les pasaron a sus vecinos. Y dice la Biblia que cuando llegaron entonces allí, dice en el versículo número 7, dijeron, no nosotros, que no se quede el arca. Dice, porque su mano está sobre nosotros, sobre nuestro Dios Dagón. Mire la insensatez de la idolatría. Decían, no, el arca se ensañó contra nuestro Dios Dagón. ¿Qué Dios podía librarle? O sea, Dagón no era un Dios, era simplemente un ídolo. Pero en el raciocinio de ellos no veían eso. Dicen, no, pobrecito nuestro Dios Dagón, mire cómo le volvieron ropa de trabajo. No, mejor dicho, no, quitemos esa arca de aquí. Y mire cómo se ensañó contra nosotros. Entonces, salgamos de aquí. Soluciones que el ser humano muchas veces prefiere en medio de eso. Cegarse, meterse en otra parte, irse a otras cosas, hacer miles de cosas, pero no acercarse a Dios.
Ahora viene la otra parte, como decíamos, entonces, y le dijeron, ¿qué haremos nosotros? Entonces como hicieron una reunión de gobierno, ¿no? Una reunión de gobierno, dice la Escritura, verso 8, convocaron una asamblea. ¿Y qué haremos con el arca del Dios de Israel? Entonces ellos le dijeron, pasen el arca de Dios a Gad, y de una la pasaron. Pasémosle ese problema a otro. No vamos a enfrentar nosotros acá. No, ya, quitémonos este problema de encima. Y con eso pensaron que estaban solucionando todo. Con eso creyeron que iban a acabar y ya terminaba. Entonces, ¿qué sucede? Cuando viene esta parte, dice la Escritura, que volvió y se agravó la mano de Dios contra estos, contra los de Gad. Se generó el mismo problema, los mismos tumores, la misma peste negra. Y decimos que la peste negra porque como tal estaba asociada con las ratas, porque como ellos exactamente devuelven, cuando ellos tratan de hacer como una restitución, pusieron los tumores de oro y pusieron los ratones de oro, simbolizando exactamente que era una forma como de decirle al Señor exactamente que quitara esa plaga. Quisieron como comprar el favor de Dios en medio de esto. Pero todo esto los llevaba a entender o a ser confrontados, como todo ser humano en determinado momento llega a ser confrontado. Hablaba con una persona estos días y miraba, esa persona, una persona muy soberbia, muy altiva, cuando uno le hablaba de Dios, no. Pero, oh sorpresa, vino un proceso de enfermedad a su padre. Y esa persona, wow, quebrantada totalmente sin saber qué hacer. Quebrantada porque no le dan esperanza de vida. Porque decía, le he pagado los mejores tratamientos, le he pagado aquí y allá. Entonces, ¿qué le dijimos? No, mire, es que el proceso está en que tú te vuelvas a Dios. Pero si no ha podido hacer nada la ciencia, pero es que Dios no es la ciencia. La ciencia tiene un límite. Dios es el Dios todopoderoso y Dios tiene poder. Y en medio de esto, le costaba, porque le costaba como tal. Al final, ¿qué terminó? Rindiéndose y pidiéndole a Dios una oportunidad. Dios es tan maravilloso y tan bueno, hermano, que le dio la oportunidad. Dios hizo el milagro que se necesitaba allí en medio de esto. El caso es que uno muchas veces con tristeza ve que las personas en ocasiones mientras tienen ese problema se acercan y buscan y reconocen a Dios. Pero después de allí su corazón se ensorbece y ya le buscan hasta procesos de no, eso, después la gente dice, no, eso a la postre no era tan grave. Lo que pasa es que pues sí, pues mejoró, ¿no? Pues sí, de pronto fue que lo cambiamos de clínica o lo cambiamos de tratamiento y cosas. Y si uno que muchas veces, por Dios, tiene que traer un quebranto profundo, donde la gente se dé cuenta directamente que sin Dios estamos perdidos. Es tremendo la situación. Ahora, finalizando esta parte en la palabra, dice la Escritura que entonces los de Gad, cuando vieron esto, dijeron, no, aquel problema hay que mandárselo al vecino. Y le pasaron el problema a los de Crom. O sea, qué tremendo, ¿no? A sus propios hermanos. Eso es como... me daba risa porque hace unos años andaba por ahí las cadenas que hoy en día ve uno por WhatsApp o por Facebook o por otros lugares que dicen aquí está la oración a tal persona o a tal otra o a tal virgen. Mándala y pásasela a 20 personas. Y porque si no se la pasa a 20 personas, o sea, si la pasa a 20 personas, fulano y tal se ganó la lotería, el de acá recibió una buena noticia, pasó tal cosa. Si tú no se la pasas a 20 personas, mira, el tal persona se le murió la mamá, al otro se le murió un hijo, el otro perdió el trabajo y se quebró una pierna. Y entonces con esa superstición, y a mí me daba una risa porque llegó un tiempo, nosotros vivíamos en un barrio, llegó un tiempo que como que salía uno y se encontraba esas cartas. Y yo, y esto que llegaba y rompía. Y veía uno en ocasiones, me ponía a mirar qué era lo que pasaba. Y veía uno de los vecinos tirándosela en el umbral al otro, tirándola. No le tocaban la puerta y le pasaban eso, pero era que tal de que el miedo era tanto que la persona decía, no, pues que tal que se muera alguien acá, y se le iban y se encontraban y repetían papeles. Y yo, nos tocó poner un papel, no pongan sus cosas aquí, que aquí no creemos en eso. Porque la verdad, claro, el agüero es así. Si la persona le coloca fe a eso, se va a tener un problema ni arriendo en medio de esta situación. Entonces, claro, imagínense, la gente se llena de supersticiones y mira el problema. Entonces, ¿qué hacían unos? Pasaban ese problema a los demás, le pasaban a los demás, tiraban rápidamente para antes de que nos venga este problema. Y tengo que mandársela a varias personas.
Hermano, no hay necesidad de eso. Sépalo exactamente, que tiene el control de nuestra vida de Dios. Yo tengo que creer exactamente en el que tiene el poder, la oportunidad y la gloria. Si me pongo a creer en todas esas supersticiones, termino mal creyendo en agüeros y en enredos. Entonces, estos les pasaron el problema a los de Cron. Y los de Cron dijeron, no, venga, llamaron ahora los de Cron fueron más sabios, estos llamaron a los 5. Dijeron, no, venga todas, vamos a formar una asamblea. Esto no se trata de que nos pasemos los tiremos la pelotica los unos a los otros, no. Aquí hay un problema mayoritario. Aquí hay cosas exactamente que nosotros desconocemos en medio de esto. Y estas cosas nos están generando un problema muy fuerte que nos están dañando, nos están destruyendo en medio de esta situación. Entonces, todo esto, cuando uno ve todo el significado pues, de los nombres de las ciudades que generaban las 5 ciudades principales de los filisteos, uno se da cuenta exactamente que muchos hablaban de la fortaleza, de ser fuertes, pero ahora no había fortaleza, no había fuerza. Ahora mejor dicho, estaba en una conmoción nacional. Dios los conmovió en mucha forma, a un punto de entrar en crisis, en una crisis de no saber qué hacer. Entonces, ¿qué hicieron? Devolvamos esa arca. Dijeron, aquí no la podemos tener, no tenemos que soltar esto. Entonces, si pensamos nosotros en ese punto, miremos que hay gente que muchas veces quiere hacer casi como los del arca, o como los filisteos, como los primeros, pasarle el problemita a otros, pero no solucionarlo de raíz. Los procesos se solucionan de raíz cuando nosotros venimos a la fuente, y la fuente es Dios en el sentido. Es decir, la raíz del problema se basa muchas veces en una circunstancia que tiene que ver con arreglar con Dios cuentas, ya sea por un proceso de no perdón, ya sea por un proceso exactamente estar practicando, llevando un problema, un pecado en mi vida, o alguna situación que necesito cortar de raíz, sacarla de ahí como tal y arreglar cuentas. Pero para los filisteos era más fácil muchas veces pasarle el problema a los demás. Entonces hay cositas que tenemos que replantearlas, mirar de dónde vienen, analizarlas, sentarnos a analizarlas e ir exactamente a la raíz y llevarle eso a la fuente que es Dios, que es el que puede arreglar y que puede ayudarnos en esto. Entonces dice la Escritura que ellos como tal lo hicieron, se sentaron y dijeron, aquí la forma de arreglar esto es devolverle eso al Señor, devuelvan eso al Dios de Israel, quitémonos este problema, saquemos esto. ¿Cuántas veces Dios nos ha estado llamando y la gente usa otro tipo de solución? Aturde su cabeza, aturde su mente, se mete en otras cosas, más se aleja. Dios nos sigue llamando. Dios nos llama muchas veces a través de la palabra. Pero cuando la gente no atiende la palabra, no atiende la predicación, entonces Dios permite que venga un problema fuerte. La vida muchas veces es la consecuencia de la forma de vida que lleva esa persona. Y no necesariamente lo mandó Dios. Dios simplemente dejó que pasara. Es decir, lo que hizo fue el Señor como tal, retirar un poco como esa protección que había, para que la persona se concientice exactamente que separados del Señor nada podemos hacer, que le necesitamos, que tenemos que caminar con Dios, que tenemos que avanzar en el Señor. Entonces, que no va a haber otra solución, no hay otra forma exactamente de cómo romper con eso. La única forma es acercarnos a Dios. Para ellos entonces, dice la Escritura, se reunieron en medio de esto y vieron cómo la mano de Dios estaba grabada sobre esa parte. Y dice que los que no morían eran heridos de tumores y el clamor de la ciudad subía al cielo. Era grande el clamor, era tremendo. Ahora, todo ese espacio que les pedía a Dios que se volvieran a Él. ¿Por qué Dios lo permite? Porque es que como tal esa es la condición humana. No es que Dios entonces ande hiriendo al uno, hiriendo al otro, por aquí o por allá. No. ¿Qué dijo el Señor? Separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué hace? Llamar a la gente, porque quien muere en su pecado se pierde. Quien muere alejado de Dios se pierde y a la condenación eterna, que es lo más terrible. ¿Por eso qué creen que el precio que se pagó en la cruz fue lo más alto? ¿Por qué creen que la muerte de Cristo fue tan terrible? Para darnos la salvación y la vida eterna. Es la única forma. ¿A cuántos tal vez Dios está llamando en una u otra forma? Tal vez una crisis, un momento fuerte en la vida de esa persona, tal vez una situación muy difícil, la persona ha buscado ayuda aquí, allá y más allá, y se va de un lugar a otro y salta y trata y dice, muchas veces en la dureza del corazón dice, no, eso no es cierto lo que están diciendo, yo voy a buscar otra solución, y sigue por lo mismo, y sigue yéndose de un lugar a otro, gastando dinero tal vez, buscando una solución que solo Dios le puede dar, buscando una solución que solo está en el Señor. Recordemos, Dios
es el que tiene el poder y el que tiene el brazo extendido para sostenernos. El pecado nos genera muerte física y espiritual, pero el amor de Dios consiste en que nos llama. Los filisteos se hicieron soberbios porque vieron un triunfo. Creyeron que tenían el mundo bajo su poder, pero Dios les mostró que no es así. Como tal, ellos también necesitaban a Dios, como muchas personas, como tantos otros. Oremos esta mañana y pidámosle al Señor que nos guíe, que nos ayude. Nuestro buen Dios, nos ponemos en tus manos. Cada hogar, cada familia, yo lo traigo delante de ti esta mañana. Señor, pedimos tu favor, tu ayuda sobrenatural. Te clamo, bendito Dios de los cielos, Señor, cualquiera que sea la circunstancia, la situación que enfrentan las personas allí. Si tal vez hay una condición de enfermedad, amado Dios, sabemos que la solución no es simplemente transmitir, pasarle el problema a uno al otro, sino venir a la fuente de sanidad. Venir a la fuente, al que puede restaurar, Señor. Y hoy nos acercamos a ti, hoy reconocemos esta profunda necesidad de ti, amado Dios. Reconocemos, Señor, que solo tú eres nuestra esperanza, nuestro ayudador, que solo tú eres el Dios que nos sostiene y sustenta, que nos guarda y nos cubre, Señor. Padre, guía a tu pueblo, Señor. Muchas personas, bendito Dios, a este tiempo se han hecho duras de corazón, se han hecho, Dios mío, Señor, Dios del cielo, envilecidas, amado Dios. Muchos porque mientras tuvo el temor, Señor, del COVID-19 o de esta circunstancia, Señor, muchos querían conocer, querían buscar, querían saber, pero al pasar y al ver que la gente no se muere como antes, entonces muchos han endurecido el corazón y simplemente, Dios mío, Señor, Dios, se han amontonado en razonamientos y en cosas, amado Dios. Ayúdanos a entender, bendito Dios, que hay un virus mayor, que hay una enfermedad mayor y se llama el pecado, que separa al hombre de Dios. Señor, eres tú, Dios mío, que nos da la restauración, que nos da la vida que necesitamos vivir, que nos da una vida en victoria, una vida abundante, Señor, una vida especial, bendito Dios del cielo, que podamos comprender, Señor, que la humanidad entienda, que los hombres entendamos, las miles de personas podamos entender, Señor, que hay un llamado de parte tuya, Dios mío, que aquellas cosas que parecen no tener lógica, tienen como propósito que entendamos, Señor, que no todo lo podemos controlar nosotros, que no tenemos la respuesta para todo, que hay cosas, bendito Rey del cielo, Señor amado, en las que tú, Señor, solamente, Dios, nos puedes dar la respuesta, que así como dice tu palabra en el libro de Deuteronomio 29, las cosas reveladas pertenecen a nosotros, pero las cosas secretas pertenecen a ti, como un testimonio claro, bendito Dios, a las naciones y a las generaciones, amado Dios, de que tú eres Rey de reyes, que tú eres soberano, que eres Dios eterno, que eres Dios sobrenatural. Guarda a cada uno, Señor. Dice cada persona que hoy va a su labor de trabajo, que hoy está, Señor, preparándose para desplazarse, Señor, a un lugar u otro. Guarda, Dios mío, las familias, cúbrelas esta mañana, protege, bendito Dios, en bendición, fortalece, Señor amado. Allí, bendito Rey, donde hay cada persona, tal vez está enfrentando una problemática, una circunstancia tan difícil, Señor amado, pero oramos esta mañana pidiendo esa ayuda, pidiendo que tú pongas tu mano, Dios mío, pidiendo que les fortalezca, que guarde las familias, que extiendas tu poder, bendito Dios de los cielos, Señor, que tú allí, bendito Rey de la gloria, hoy les protejas, amado Dios, cada uno de los que tenemos que viajar por una u otra razón, ir, Señor, a diferentes labores. Dios mío, guárdanos de virus, guárdanos del mal, guárdanos de accidentes, guárdanos, Señor, Dios mío, de asaltos, Señor, de cosas que vinieren. Cubre, Dios mío, cada familia, cada hogar allí donde se encuentra, bendito Dios, y ayúdanos a permanecer fieles, firmes, Señor, consagrados, dedicados, entregados a ti, Señor, a entender, bendito Rey de los cielos, que por fuerte que sea el día, que por dificultades que enfrentemos, tú, Señor, nos guardarás, tú, Señor, nos protegerás, tú, Señor, nos darás la victoria y el sustento por tu gran amor, Señor. Te bendecimos y te honramos en el santo nombre de Cristo Jesús, mi Rey. Amén, bendito Dios y amén. Gloria al Señor, recordémoslo. Hay muchas formas como Dios nos llama, hay muchos testimonios como que Dios coloca. Si somos entonces de la parte emocional, Dios nos llevará a entender cuánto nos ama. Si somos de la parte racional, que todo le queremos poner raciocinio, Dios nos mostrará entonces que hay un poder superior, que hay cosas especiales y claras que Él colocó como un testimonio para ustedes y para mí, como un testimonio firme, fehaciente, para mostrarnos exactamente que Él tiene el poder, que Él tiene
todo el control de las circunstancias. Que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde siempre. Que recordemos que Él está con nosotros, que no hay nada que no podamos vencer de la mano de nuestro Dios. Dios me los guarde. Si el Señor no ha venido, nos vemos mañana en este tiempo de oración.